Bienvenidos, soy el profesor Ali Jauregui a la materia costos de operaciones y vamos a continuar con la segunda parte del ejercicio sistema de costo estándar. Anteriormente se había hablado lo que era el concepto y hemos colocado aquí el primer ejercicio de una empresa llamada Muebles del Sur que está fabricando sillas. Habíamos colocado lo que son los datos estándar, que es lo que se había planificado. Se pensaba que los materiales directos se iba a consumir 20 kilogramos por cada mesa y el precio de cada kilogramo son $5 por kilogramo. La mano de obra directa por cada mesa se iba a tardar 3 horas en promedio y el precio por hora de esa mano de obra directa, de sueldo y salario, sería $15 por hora. El costo indirecto de fabricación teníamos que serían $10 por hora. Esto es lo que es el estándar, lo que se planificaba que se iba a consumir. Y aquí tenemos lo que realmente se consumió a la hora de producir 1000 mesas. ¿Qué viene ahora? Ahora vamos a aplicar el sistema de costo estándar. Vamos a comparar lo que se había planificado, es decir, los datos estándar con los datos reales de producción de 1000 mesas. Para eso vamos a primero comparar lo que son la variación de los materiales directos o materia prima directa. El sistema de costo estándar analiza dos variaciones, el precio y en cantidad. Analicemos primero el precio. Mide la diferencia entre el precio estándar y el precio real pagado por los materiales. Aquí en esta parte superior tenemos los precios estándar que teníamos en la lámina anterior y los precios y los datos reales. Veamos, lo primero que vamos a hacer para calcular el precio de los materiales directos es cálculo del precio real por kilogramos, por cantidad unitaria. Si nos vamos a los precios reales, vemos que los materiales directos utilizados para producir o manufacturar esas 1000 mesas fue de 21.000 kilogramos el consumo de materia directa, a un costo total de $100.800. Entonces, para ver la cantidad real de material directo utilizado, bueno, simplemente dividimos 100.800 entre 21.000 kilogramos, que fue el material directo consumido en su totalidad, para producir estas 1000 unidades. Realizamos la división y vemos que me da por kilogramos, por cantidad unitaria, $4.8 por kilogramo. Este fue el precio unitario para producir 1000 unidades en los datos reales. Ahora lo voy a comparar con lo que se había planificado con los datos estándar. Vamos a aplicar esta fórmula, precio estándar menos precio real por cantidad real. ¿Cuál es el precio estándar? Lo que habíamos planificado, los datos estándar. Ahí está, y me permiten la repetición, donde el material directo por cada kilogramo se había planificado $5 por kilogramo. Ese es el dato que va aquí. Menos el precio real. Lo acabamos de calcular, 4.8 por 21.000 kilogramos, que es la cantidad real de materiales directos que se utilizó. Y bueno, ¿qué hago? Bueno, simplemente hago la resta, multiplico por 21.000 kilogramos y me da $4.200 favorable. El resultado es un valor positivo, valor real fue menor al estándar. ¿Cómo lo sé yo? Bueno, simplemente observen. Se había dicho en el precio estándar de que por cada kilogramo de esos materiales directos se debía o se debería haber consumido $5, pero realmente se consumió 4.8, es decir, que se consumió menos a lo que se había estandarizado o se había planificado. Por eso, este valor 4.200 es favorable. Ahora vamos a ver también la variación de los materiales directos, pero en cuanto a su cantidad. Mide la diferencia entre la cantidad estándar del material que debía haberse usado y la cantidad real que se utilizó. Entonces, ¿qué hago? Bueno, primero, cantidad estándar. Por ejemplo, habíamos fabricado 1000 unidades. Dentro de la planificación, ¿cuánta cantidad de materia prima se tenía que haber consumido cuando se fabriquen 1000 unidades? Bueno, aquí me dice que por cada mesa, por cada unidad, el material directo que se debería haber consumido es 20 kilogramos y se producieron 1000 unidades. Por lo tanto, yo simplemente multiplico esas 1000 mesas por los 20 kilogramos por unidad y me da 20.000 kilogramos. Es decir, que se había planificado que si yo voy a producir 1000 unidades, se tenía que haber consumido 20.000 kilogramos de materiales directos. Vamos a ver cuánto se consumió en realidad. Aplico esta fórmula, cantidad estándar menos cantidad real por precio estándar. La cantidad estándar la acabo de calcular, 20.000 kilogramos, menos la cantidad real que se consumió. ¿Cuánto fue los materiales directos utilizados para producir esas 1000 unidades? Se utilizó 21.000 kilogramos. Lo coloco aquí. Entonces aquí ya usted puede hacer la comparación. Lo planificado era 20.000 y se consumió realmente 21.000 kilogramos. Es decir, que se consumió más.
Realizo la operación, vean que la fórmula dice, hago esta resta y después lo voy a multiplicar por el precio estándar. Esta fórmula que está arriba, cantidad estándar menos cantidad real por precio estándar. El precio estándar son $5. Entonces hago la resta, multiplico por 5 y observen que me da un resultado negativo de 5.000. Obviamente es desfavorable, el valor es negativo. Indica que se usó más material del esperado. Y eso lo podemos ver aquí simplemente cuando vemos lo que está en paréntesis. Entonces, en cuanto a variación de los materiales y directos, por un lado el precio fue favorable, se consumió menos de lo que se esperaba, pero en cuanto a la cantidad se consumió más si lo comparamos con el precio estándar. Continuemos y ahora vamos a ver lo que es la variación de la mano de obra directa. Ya vimos los materiales directos, vamos a ver la obra directa. El sistema de costo estándar se analizan dos variaciones, el sueldo y en eficiencia. La variación del sueldo mide la diferencia entre el sueldo estándar y el sueldo real pagado a los trabajadores. Vamos a sacar primero la variación del sueldo entre lo que se planificó, los datos estándar, y los datos reales. Primero calculemos el sueldo real por hora que se le pagó a cada uno de los trabajadores. Entonces, aquí en datos reales, vean de que la mano de obra directa, el total de horas que se trabajó para producir esas 1.000 mesas fueron 2.900 horas, a un costo total de 46.400. ¿Cuánto se paga por hora? Bueno, es muy fácil, divido $45.400 entre 2.900 horas y por hora se canceló en sueldos $16 por hora. ¿Cuánto se había planificado que se debería pagar por hora? Aquí lo tengo en estándar, datos estándar. Por hora se tenía que haber planificó, que por hora se iba a cancelar $15 por hora. Y se pagó 16, es decir, que se pagó más de lo que se había propuesto inicialmente. Pero para eso vamos a aplicar la fórmula, sueldo estándar menos sueldo real, y esa resta después se la multiplico a horas reales. Sueldo estándar, ya lo acabo de decir, $15, sueldo real $16 por hora, que lo acabamos de calcular por la cantidad de horas reales para producir esas 1.000 mesas. Y el total de la mano de obra directa fue 2.900 horas. Realiza la operación y vean de que me da negativo, obviamente 2.900 desfavorable. El valor negativo indica que pagó un sueldo más alto de lo que se había planificado en los datos estándar. Ahora vamos a ver la variación de la mano de obra, pero en eficiencia. Aquí mide la diferencia entre horas estándar que se debieron usar y las horas reales trabajadas para producir esas 1.000 mesas. En este caso vamos a sacar las horas estándar. Vean de que en mano de obra directa me dice que por cada mesa yo tuve que haber tardado en promedio 3 horas. Es decir, ¿cuántas horas? De acuerdo a esto, 3 horas. Vean de que por cada mesa fabricada, la mano de obra que tuvo que consumirse en cuanto a tiempo era 3 horas. Y si yo quiero saber cuántas horas debería consumirse de acuerdo a mis datos estándar cuando yo produzca 1.000 unidades, simplemente multiplico 1.000 unidades, 1.000 mesas por 3 horas y me da 3.000 horas. Es decir, que con este dato estandarizado, si yo en este punto visualizo, si en el futuro yo produzco 1.000 unidades, ¿cuántas horas debe tardar? Aquí está, 3.000 horas. Este era lo que se había planificado en mi dato estándar. ¿Cuánto se consumió realmente? Bueno, aquí aparece mano de obra directa, 2.900. Si usted compara estas 3.000 con estas 2.900, bueno, básicamente va a ver de que se consumió menos de lo que se esperaba o de lo que se había planificado. Pero vamos a aplicar la fórmula, sería horas estándar menos horas reales por sueldo por hora estándar. Hora estándar lo acabo de calcular, 3.000 horas menos 2.900, que fue lo que realmente tardaron la mano de obra en producir esas 1.000 unidades. Aquí lo vemos. Y lo multiplicamos por $15, que es el precio de la mano de obra directa por hora. Realizamos la resta, multiplicamos por 15 y me da 1.500 favorable. Obviamente es un valor positivo, se usaron menos horas que las esperadas. Se esperaba usar 3.000 horas para producir 1.000 mesas y realmente se utilizaron 2.900 horas. Por lo tanto es favorable. De esta manera pudimos nosotros ver los sistemas o la variación de la mano de obra directa y de la materia prima directa. Algunos fueron favorables, otros fueron desfavorables. Y allí es la metodología del sistema de costo. Comparar una planificación con lo que realmente sucede y allí tomar medidas correctivas. Vamos a dejarlo hasta aquí, apropiación del conocimiento, y para el próximo video veremos
cuál es la variación, pero en este caso de los costos indirectos de fabricación al producir esas 1000 unidades. Nos vemos en el próximo video.